seguir con la parte número 2, que es importante. Son los elementos para considerar un trade. Si esta es la parte 2. Espero que hayan visto la parte uno y se haya entendido perfectamente, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un repaso solamente, pero estaría bueno que lo vean, ¿sí? Por ahí quizás acá me estoy olvidando de algo, pero bueno, espero que lo puedan ver, ¿sí? Primero que nada, estos conceptos son del señor Michael, del creador de los conceptos de ICT. Él es quien realmente creó todo esto y hoy lo que se conoce, digamos, o en muchos canales se pueden ver, no se le da la importancia y el agradecimiento que tiene que tener. Así que primero que nada hay que tener en cuenta que todos los conceptos que hoy se conocen son del señor Michael. Entonces, vamos a iniciar. Lo primero que habíamos visto era que el, el mercado, ¿sí? Siempre inicia con una consolidación, ¿sí? Esta consolidación eh, la da el mercado asiático, ¿sí? Perdón, la da Asia, ¿sí? En el mercado asiático suele darse esta consolidación. Entonces, posterior a ello, ¿sí? Dice la teoría nos está diciendo que viene un movimiento de engaño previo a lo que sería el inicio del mercado de Londres, la sesión de Londres, mejor dicho. Este, Viene un movimiento, ¿sí? Que se conoce como Judas Swing, ¿sí? Este movimiento viene después. Este es un movimiento de engaño, ¿sí? Luego viene el mercado de la sesión de Londres y nos da eh, el movimiento de expansión, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, siempre, siempre, siempre el precio va a arrancar desde una consolidación, luego va a venir la expansión y posterior a ello, ¿sí? Quiero que esto se quede claro, pueden venir cualquiera de las dos situaciones que están acá, ya sea el retroceso o puede venir lo que sería todo lo que sería la reversión simplemente, ¿sí? El mercado puede reversionar y estar así todo el día o puede hacer simplemente el retroceso y continuar, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo como estructura. Después de esto, ¿qué es lo que sigue acá? ¿Sí? Después de esto vienen unos puntos que la verdad me gustaría que ustedes lo anoten y lo comprendan a la perfección, porque hoy vamos a ver uno de ellos, ¿sí? Y yo así como lo escuché, así lo transcribí acá para que ustedes no se pierdan, y es que nos está diciendo que hay que tener en cuenta donde el precio mostró un movimiento rápido desde un nivel específico, es decir, este tipo de movimientos rápidos que acá está haciendo alusión, esta parte del texto, está haciendo alusión ya sea al momento de expansión, digamos, ¿sí? Ya sería el movimiento de expansión que hace ya sea en Londres o en el que hace Nueva York, ¿sí? ¿Por qué? Porque son estas dos sesiones, tanto Londres como Nueva York, son lo que mueven más PIB dentro del mercado, o sea, la mayor cantidad de volatilidad o de volumen, mejor dicho, del precio, no volatilidad, de volumen del precio, se da en estas dos sesiones, ¿sí? Posterior a ello, también dice que hay que tener en cuenta los máximos recientes y mínimos recientes que no se han vuelto a probar, es decir, aquellos que permanecen intactos, ¿sí? Esos puntos hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Punto número 3 dice las áreas donde los gráficos del precio han dejado máximos y mínimos limpios, que es prácticamente lo mismo de acá, ¿sí? Lo mismo del segundo punto, pero tienen sus diferencias que lo vamos a ir viendo con el correr del tiempo, porque estos dos puntos, ¿sí? Estamos hablando de los traders que hacen ya sean scalping o se mueven de tipo swing, ¿sí? Para, para ellos se está haciendo alusión a esta parte del texto.
La cuarta parte dice, tener en cuenta en qué día se formaron los máximos y mínimos semanales y en qué Kilson se formó. En qué Kilson está hablando sobre si se formó en Asia, en Frankfurt, Londres o Nueva York, ¿sí? Entonces, este punto y este punto son los dos más importantes dentro de este texto, ¿sí? No quiere decir que los demás no sean importantes, pero estos dos puntos sí son importantes porque ahora vamos a ver un ejemplo de ellos, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo directamente eh, desde el día lunes, ¿sí? Y vamos a ver otro ejemplo del día de ayer, del día viernes. Entonces dice, tengan en cuenta también el máximo y mínimo diario de cada día de negociación y en qué Kilson se formó. Entonces, si ustedes comprenden que el mercado también inicia, digamos, siempre en la consolidación, en la expansión, que es el segundo paso que se da, y posterior a ello esto, así como hablé en el primer video de estos elementos, estos puntos, ¿sí? Estas características que están acá, perdón, no son características, sino puntos a favor de nosotros, son lo que nosotros vamos a tomar en cuenta, estos elementos vamos a tomar en cuenta para que, para nosotros tener una mayor confirmación en cuanto a lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, no los quiero aburrir mucho con la parte teórica porque sé que por ahí es tediosa, perdón, es tediosa y no quiero aburrirlos, pero sí me gustaría que acá tengan en cuenta estos puntos, ¿sí? Vamos al gráfico y quiero primero que nada, ¿sí? Quiero primero que nada mostrarles a ustedes por qué es importante tener marcado los máximos y mínimos del día anterior. ¿Por qué? ¿Sí? Bien, si yo voy, por ejemplo, a lo que nos había dejado el precio la semana anterior, tenemos que estamos en el máximo y en el mínimo del día, ¿sí? Y posterior a ello, ¿sí? Antes de que inicie el mercado, yo les había dejado a ustedes un preanálisis para que ustedes lo tengan en cuenta del euro dólar, ¿sí? En 30 minutos. Si ustedes estuvieron o están teniendo en cuenta los preanálisis que hago, ¿sí? Previo a la apertura del mercado, van a saber que hago bastantes preanálisis en diferentes pares, simplemente con la intención de ayudarlos a ustedes. Uy, ¿qué dice acá? Bueno, simplemente con la intención de ayudarlos a ustedes. Y lo que le estaba explicando acá era del punto 5, ¿sí? Que decía, tengan en cuenta los máximos y días los máximos y mínimos que se han formado el día anterior. Entonces, si yo, ¿sí? Estoy teniendo en cuenta esos puntos, podría haber, por ejemplo, formulado un trade justamente el día domingo que abrió el mercado, ¿sí? ¿Por qué motivo? Por este motivo. Porque cuando inicia, ¿sí? La sesión, es decir, cuando, cuando se da la apertura del mercado, ¿sí? Yo estaba esperando particularmente que el precio llegue hasta acá y luego de acá se vaya hasta el bloque de una hora, ¿sí? ¿Por qué esperaba eso? Simplemente por el imbalance que había en el gráfico diario, ¿sí? Era el imbalance solamente por ese mismo motivo y yo por encima de esta línea, es decir, por encima del imbalance en todo lo que sería el bloque válido de diario, esperaba una venta bastante importante. Entonces, eh, inicia el mercado asiático, la apertura, y fíjense ustedes que cuando hace el movimiento hacia arriba, lo primero que hace es eliminar el alto del día anterior, ¿sí? Al eliminar el alto del día anterior, está eliminando también
varias personas que se posicionaron acá para, para vender, es decir, todas las personas que estaban acá en este momento vendiendo, es- fueron eliminadas, ¿sí? Aquellas que colocaran, por ejemplo, esto por acá, el precio viene y los elimina para dar el movimiento contrario, ¿sí? ¿Y por qué digo que se podría haber formulado un trade desde, desde esta zona? Simplemente por la estructura que nos fue haciendo el precio. Ahora sí voy a pasar a 5 minutos para que ustedes puedan ver que esta es la entrada que yo había tomado y que les había mandado en el grupo de Telegram. Miren acá, ¿sí? Vamos a hacer un rápido, un, un análisis de esta entrada. Y era simplemente por esto, ¿sí? Yo, al darme cuenta que el precio realmente había tomado ese alto del día anterior, o sea, de la semana anterior del día viernes, ¿sí? Cuando cierra el mercado también me tengo que ir fijando en lo que va haciendo la estructura interna, ¿sí? Para poder tomar una decisión. Entonces, lo primero que hago es ver que, por ejemplo, este fue mi último punto más bajo del precio antes del movimiento alcista, es decir, el precio cuando viene, si nos hace acá, hasta acá nos había hecho un retroceso, este era su máximo, ¿sí? Pero cuando el precio hace todo esta ruptura, ¿sí? En esta estructura interna, ¿sí? Previo a eso me había hecho a mí este retroceso y se había ido hasta este punto, ¿sí? Hasta el punto más alto. Entonces, al ver eso, ¿sí? Yo marco lo que sería todo el cambio de estructura en esta temporalidad, ¿sí? Lo que hago es marcar el short, ¿sí? Porque comprendo que ese fue el último movimiento que hizo el precio antes de caer, ¿sí? Es decir, hizo su movimiento impulsivo antes de que la estructura empiece a cambiar, mejor dicho. Entonces, miren acá, nos deja, ¿sí? Acá todavía no hay una ruptura como tal no hay un cambio de estructura y lo que veo es que me está dejando un bloque que a este punto ya fue mitigado, ¿sí? Entonces, cuando el precio viene y hace toda esta ruptura, acá, cuando nos está dando el indicio de que el precio realmente quiere cambiar su dirección, también nos va dejando como tal el imbalance que es desde acá hasta acá, ¿sí? Entonces, tengo cosas a favor acá para tomar una decisión, que esto también les puede servir a ustedes para futuro, que es el precio te acaba de eliminar lo que sería el alto del día anterior, para empezar. Te lo elimina, luego en 5 minutos te cambia la estructura, ¿sí? Te hace un cambio de estructura. ¿Y qué es lo que cualquier persona tendría que hacer, digamos, en el caso de que les guste operar de esta manera? Es poner su entrada, ¿sí? Poner la entrada. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde era la entrada esta? Simplemente hasta acá. Hasta acá, gente, era la entrada. ¿Por qué? Porque el precio nunca había llegado, es decir, nunca había llegado a la zona que nosotros habíamos marcado con antelación. Es decir, ¿a qué zona me estoy refiriendo? Simplemente me estoy refiriendo a la zona del preanálisis que yo le había dejado el fin de semana, a esta zona. ¿Me entienden? Cuando el, pre- cuando el precio, cuando inicia la sesión, ¿sí? El precio viene, es decir, no llega hasta acá abajo, sino que se va, elimina, creo que fue el alto del día anterior, el precio cae y recién nos da la compra. Entonces, este preanálisis ya estaba hecho, digamos, previo a la apertura del mercado, así como otros preanálisis más que
que ustedes ya saben que hago de diferentes pares. Y hasta acá, gente, el precio simplemente nos habría dado un trade, por ejemplo, de un 1 a 14. Simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta, que no es que no se puede operar, digamos, el mercado asiático, la sesión de Asia, no, sino que no se puede operar. Sí se puede operar, ¿eh? Sí se puede operar, pero hay que tener en cuenta estos puntos, ¿sí? Antes de tomar una decisión, y como ya les había mostrado en el texto que les puse, ese era el trade que había tomado, ¿sí? En ventas, ¿sí? Ya no pude tomar el de compras, pero la intención estaba. Entonces, acá vemos nuevamente que el precio viene al order block de 15 minutos, ¿sí? Donde nosotros ya teníamos en el preanálisis marcado. Además, ¿qué teníamos a favor? Que también, digamos, el precio antes de alejarse, si nosotros nos vamos a una temporalidad de 3 minutos, notamos que hay un bloque, este, sí, si ustedes después pueden hacer un backtesting de lo que les estoy diciendo, notamos que sí hay un bloque acá, la verdad que hay un bloque de 3 minutos, pero bueno, vamos a tomar este, porque es lo que está a la vista acá, ¿sí? Si hubieran querido ir en compras, quizás hubiesen tomado todo este bloque, este bloquecito de acá, porque es el que rompe la estructura desde que el precio viene siendo máximos y mínimos, ¿sí? Entonces, como tal, digamos, ustedes se hubiesen posicionado acá, en 3 minutos van a notar que acá hay un bloque bastante limpio, un bloquecito pequeño, pero ¿hasta dónde tendría que haber sido el objetivo? Y bueno, el objetivo simplemente aquellos que vieron el preanálisis quizás se fueron hasta arriba, pero no estaba mal, ¿sí? Pero ya como tal, ustedes tendrían que ir viendo a dónde van saliendo, ¿sí? Simplemente porque esto se dio prácticamente en la apertura de Londres. Entonces, uno de los objetivos nuevamente a marcar, particularmente, si yo hubiese tomado ese trade, hubiese sido, a ver, aguarden por favor acá, hubiese sido el Alto de Asia, ¿sí? Hasta ahí, perfecto. Entonces, este día lunes, ¿sí? Solamente el día entre el domingo y el lunes, ustedes habrían tenido un trade de 1 a 14 y el segundo trade, ¿sí? Prácticamente de sí, casi 1 a 4 está figurando acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes están teniendo en cuenta el contexto en el que están viendo el precio y como tal también están teniendo en cuenta lo que está diciendo el concepto de ICT, que es tener en cuenta los máximos y mínimos del día anterior, ¿sí? Ahora, volviendo el gráfico hacia atrás, ¿sí? Vuelvo a ver, por ejemplo, si ustedes van teniendo en cuenta todo esto, se van a dar cuenta que van a empezar a generar este trade mucho más confiables a su favor. Y miren acá, día jueves, todo esto es el día jueves, ¿sí? Tengo máximo del día jueves y mínimo, ¿sí? A ver, voy a sacar esto. Bien, acá está. Tengo lo que sería el día jueves. Máximo del día anterior y mínimo del día anterior. Y van a notar ustedes que el precio hizo nuevamente lo mismo. El precio hace nuevamente lo mismo, ¿sí? Por eso yo les había mandado la captura a ustedes para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque yo había formulado esta venta y no es que uno lo hace al azar o no hay una lógica detrás de esto, simplemente es que si hay una lógica detrás de esto,
nada más que hay que tenerlo, hay que empezar a practicar y tenerlo en cuenta y por eso este video también es importante que lo vuelvan a repasar porque este video nos va a dar a nosotros esa característica que nosotros vamos a ir buscando en el precio y no tratar de operar por operar. ¿Está? Entonces, si bien es cierto, yo previamente ya les había mandado una señal a ustedes, que eso también lo tienen en el grupo, que es la señal gratis, que yo les mando de diferentes pares, ¿sí? Vamos a ver justamente esto, que es, como dice, ¿no? Eh, marcar los altos y bajos del día anterior y marcar en qué Kilson se formó. Y miren acá que se forma en dónde, en Asia. Bien, entonces esto se formó en el mercado asiático, ¿sí? Entonces, vemos acá nuevamente, ¿sí? Yo ya les había mandado a ustedes esta compra, pero yo también tomé esta venta, ¿sí? Aquellos que están en el grupo me van a ir entendiendo ahora por qué yo tomé esta venta, ¿sí? Simplemente todo tiene un porqué y yo solamente, ¿sí? Para serles sincero, simplemente las tomé hasta este punto, creo que fue. Sí, a ver, ya les voy a mostrar. A ver, a ver, a ver. Hasta acá, hasta este punto. Bien, disculpen ahí la demora, pero bueno, vamos a ver qué características tiene esto para nosotros haber tomado esa, o mejor dicho, para que yo haya tomado esa venta. Simplemente fue lo mismo, ¿sí? Alto del día anterior se formó en el día anterior del día jueves, se formó justamente en la sesión en la Kilson de Asia y sabemos que por arriba y por debajo del rango asiático tenemos la liquidez también, que es importante. Entonces, nótese acá que el precio la toma en primera instancia, ¿sí? Una vez que yo ya mandé la señal esta en compra, que esta ustedes ya la saben, digamos, este, aquí se produce la venta, ¿sí? Se produce la venta y está más que claro, aunque yo la tomé mucho más arriba, está más que claro porque además tengo a favor lo que es el imbalance, ¿sí? Tengo el imbalance, el precio rompe como tal la estructura que vengo viendo, es decir, de acá hasta acá, el precio rompe y luego viene a lo que sería recapitalizar, digamos, todo esto y nos da esa venta, ¿sí? Entonces, como les digo siempre, ¿no? Es bueno que ustedes tengan esto en cuenta para posterior trade que ustedes vayan a formular o vayan a empezar a analizar haciendo el backtesting y a estudiarlo, porque la verdad que esta es una información que muchos no la conocen, pero es importante. Entonces, para ir cerrando, gente, disculpen la forma de explicar si no lo hago bien, trato de que se entienda, ¿sí? Y también es muy tarde, estoy haciendo un video casi a las 4 menos cuarto de la mañana del día sábado, pero bueno, eh, tranqui, no pasa nada. Bueno, quiero que ustedes vayan teniendo en cuenta estos puntos, ¿sí? Estos puntos que son bastante importantes y que casi nadie los menciona porque obviamente es fácil para cualquier persona agarrar y hacer una retrospectiva, pero sin primero haber hecho un preanálisis y sin dar fundamentos. Entonces, como yo siempre les digo a ustedes, yo primero, antes de hacer algo, siempre hago un preanálisis de las temporalidades mayores a las menores. Siempre se lo estoy pasando prácticamente, se los envío gratis. Se los estoy enviando gratis al grupo de Telegram, pero previamente lo subo
al grupo de, perdón, a Instagram. Lo estoy subiendo a Instagram y ahora empecé a subirle al grupo de Telegram que aquellos que por ahí no lo están teniendo en cuenta, lo voy a dejar en los enlaces en la descripción para que ustedes ya vayan viendo que aparte de un grupo que es de preanálisis, señales, también es un grupo donde hay un fundamento, ¿sí? Donde hay un fundamento y el fundamento simplemente es este, ¿sí? Si nosotros tenemos un fundamento, nosotros simplemente vamos a, a tener una mayor probabilidad de éxito cuando nosotros estemos operando. Así que bueno, gente, esta es la segunda parte de elementos para considerar un trade, ¿sí? Espero que les sirva de ejemplo lo que les acabo de explicar. Espero que también les esté sirviendo las señales que les estoy enviando gratis. Y bueno, espero que se sigan sumando para que sigan aprendiendo. Nos estamos viendo en un próximo video. Saludos a todos.